Biblia 365. Día 324. Libro de Hechos. Capítulos del 20 al 23. Capítulo 20. Después de que el alboroto cesó, Pablo llamó a los discípulos, los animó y se despidió de ellos para partir hacia Macedonia. Pasó por esas regiones y los alentó con muchas palabras. Luego llegó a Grecia después de permanecer allí 3 meses y planear viajar a Siria. Los judíos tramaron una emboscada contra él. Entonces decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sopater de Berea, los tesalonicenses Aristarco y Segundo, Gayo de Derbe, Timoteo y de Asia, Tíchicus y Trófimo. Estos fueron delante y nos esperaron en Troas. Nosotros, después de los días de los panes sin levadura, navegamos desde Filipos y llegamos a Troas en 5 días, donde pasamos 7 días. El primer día de la semana estábamos reunidos para partir el pan, y Pablo les hablaba. Debía salir al día siguiente, por lo que prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, se quedó profundamente dormido mientras Pablo continuaba hablando. Cayó del 3er piso y murió. Pablo descendió, se arrojó sobre él y lo abrazó diciendo: «No se preocupen, su vida está en él». Luego subió de nuevo, partió el pan y siguió hablando hasta el amanecer, y luego partió. Llevaron al joven vivo y todos se sintieron consolados. Nosotros subimos al barco y navegamos a Asón, donde habíamos acordado recoger a Pablo, ya que él había decidido ir por tierra. Cuando se unió a nosotros en Asón, lo llevamos a Mitilene. Al día siguiente llegamos a Quío, al día siguiente a Samos. Después de un día de descanso en Trogilio, llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no perder tiempo en Asia, porque estaba apurado para llegar a Jerusalén el día de Pentecostés, si le fuera posible. Desde Mileto envió a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando llegaron les dijo: «Ustedes saben cómo he vivido entre ustedes desde el primer día que llegué a Asia. Serví al Señor con toda humildad, con lágrimas en medio de las pruebas que enfrenté por las conspiraciones de los judíos. Nunca evité decirles nada que fuera útil, sino que les enseñé públicamente en las casas. Testifiqué tanto a judíos como a gentiles cerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, bajo el impulso del Espíritu Santo, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me espera, excepto que el Espíritu Santo en cada ciudad me advierte que me esperen prisiones y sufrimientos. Pero no considero mi vida de ningún valor para mí mismo, sino que mi única meta es terminar la carrera y llevar a cabo el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les testifico que soy inocente de la sangre de todos, porque no he dejado de proclamarles todo el plan de Dios. Cuídense a ustedes mismos y a todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se levantarán feroces lobos entre ustedes, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso de entre ustedes mismos, hombres, se levantarán y enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta. Recuerden que, durante 3 años, día y noche, no cesé de amonestar a cada uno de ustedes con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia entre todos los que son santificados. No he codiciado plata, ni oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben que estas manos mías han trabajado para mis necesidades y las de mis compañeros. En todo les he mostrado que, trabajando de esta manera, deben ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo:
Más bienaventurado es dar que recibir. Después de decir esto, se arrodilló y oró con todos ellos. Todos lloraron en abundancia, y arrojándose al cuello de Pablo lo besaban, tristes especialmente por lo que había dicho, que no volverían a ver su rostro. Lo acompañaron hasta el barco. Capítulo 21. Después de separarnos de ellos, navegamos directamente a Cos y al día siguiente llegamos a Rodas y luego a Pátara. Encontramos un barco que iba a Fenicia, así que subimos a bordo y partimos. Al visitar Chipre y dejarla a nuestra izquierda, navegamos a Siria y llegamos a Tiro, donde el barco debía descargar su carga. Nos quedamos allí durante 6 días, y los discípulos, guiados por el Espíritu, le decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Luego de esos días, salimos todos juntos con sus mujeres e hijos y nos arrodillamos en la playa para orar. Nos despedimos unos a otros y subimos al barco, mientras que ellos regresaron a sus hogares. Continuamos nuestro viaje y llegamos a Toledaima, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente, Pablo y los que estábamos con él partimos hacia Cesarea, donde nos quedamos en casa de Felipe, quien era uno de los 7 diáconos. Felipe tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Mientras estábamos allí por varios días, un profeta llamado Agabo bajó de Judea. Llegando a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: «Así dice el Espíritu Santo. De esta manera los judíos atarán en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles». Cuando escuchamos esto, tanto nosotros como los locales rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero él respondió: «¿Por qué me están haciendo llorar y afligiendo el corazón? Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Como no podíamos convencerlo, desistimos y dijimos: «Hágase la voluntad del Señor». Después de estos días, nos alistamos y subimos a Jerusalén. Algunos discípulos de Cesarea también nos acompañaron, llevando consigo a un hombre llamado Mnasón, de Chipre, antiguo discípulo con quien podíamos hospedarnos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos se reunieron. Después de saludarlos, Pablo les contó en detalle lo que Dios había hecho entre los gentiles a través de su ministerio. Al escucharlo, glorificaron a Dios y le dijeron: «Hermano, ¿ves cuántos miles de judíos han creído? Y todos son celosos observadores de la ley. Pero han sido informados acerca de ti, que les enseñas a los judíos que viven entre los gentiles a apartarse de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni sigan las costumbres judías. ¿Qué vamos a hacer entonces? Sin duda se reunirá una gran multitud cuando se enteren de tu llegada. Te sugerimos que hagas lo siguiente. Hay 4 hombres entre nosotros que tienen un voto que cumplir. Tómalos, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se afeiten la cabeza. Así todos sabrán que no hay verdad en lo que han oído acerca de ti, sino que tú mismo también vives en la obediencia a la ley. En cuanto a los gentiles que han creído, ya les hemos escrito que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de lo estrangulado y de la inmoralidad sexual». Entonces Pablo tomó esos hombres y el día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para notificar el cumplimiento de los días de purificación, cuando se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Cuando estaban por concluir los 7 días, algunos judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a agitar a toda la multitud y lo acusaron. Gritaban: «¡Hombres de Israel, ayúdennos! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra de nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además ha traído a gentiles al templo, profanando este lugar santo». Porque habían visto antes con él en la ciudad a Trófimo, el efesio, a quien pensaban que Pablo había llevado al templo. La ciudad entera se alborotó y se apiñó en el templo. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo. Y en ese momento se cerraron las puertas. Mientras trataban de matarlo, llegó la noticia al comandante de la compañía de soldados
de que toda Jerusalén estaba en estado de alarma. Tomando luego soldados y centuriones, corrió hacia ellos, y cuando vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de herir a Pablo. Luego el tribuno se acercó, lo arrestó y lo mandó encadenar con 2 cadenas, y le preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, algunos gritaban una cosa y otros otra. Como no podía entender nada de cierto debido al alboroto, lo mandó a llevar a la fortaleza. Cuando llegaron a las gradas, los soldados lo llevaron debido a la violencia del pueblo que venía detrás gritando: «¡Mátalo!». Mientras lo metían en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno: «¿Puedo hablarte algo?». Y él preguntó: «¿Sabes griego?». Pablo respondió: «Soy judío, ciudadano de Tarso, una ciudad no desconocida de Sicilia. Por favor, permíteme hablar al pueblo». El tribuno lo autorizó, y Pablo, de pie en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo. Cuando reinó el silencio, habló en lengua hebrea diciendo: Capítulo 22. Hombres y hermanos, escuchen con atención lo que tengo que decirles. Cuando oyeron que les hablaba en hebreo, guardaron silencio y dijo: Yo soy judío de nacimiento, de Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido en la verdadera enseñanza de la ley de nuestros antepasados, lleno de celo por Dios, como lo están todos ustedes hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, arrestando y encarcelando tanto a hombres como a mujeres, como pueden dar testimonio el sumo sacerdote y todos los ancianos. De hecho, ellos me dieron cartas para los hermanos en Damasco, y yo iba allá para llevar prisioneros a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Pero sucedió que, yendo yo de camino a Damasco, alrededor del mediodía una intensa luz del cielo me rodeó de repente. Caí al suelo y oí una voz que me decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Yo pregunté: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz me respondió: «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz que hablaba conmigo. Yo pregunté: «Señor, ¿qué debo hacer?». Y el Señor me dijo: «Levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer». Como no podía ver debido a la intensidad de la luz, fui llevado de la mano por mis compañeros hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, devoto en cuanto a la ley y respetado por todos los judíos que viven allí, vino a verme. Se puso de pie junto a mí y me dijo: «Hermano Saulo, recuperará la vista». Y en ese mismo momento pude verlo. Él continuó: «El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches las palabras de su boca, porque será su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Qué estás esperando? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre». Cuando regresé a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: «Date prisa, sal de Jerusalén sin demora, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí». Yo respondí: «Señor, ellos mismos saben que fui el que encarcelaba y azotaba en las sinagogas a los que creían en ti». Entonces el Señor me dijo: «Ve, porque te enviaré lejos a los gentiles». Al oír esto levantaron la voz y decían: «Mata a ese hombre, no debe vivir». Llenos de furia gritaban, se quitaban los mantos y arrojaban polvo al aire. El comandante ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza y que lo sometieran a azotes para saber por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban atando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: «¿Es legal azotar a un ciudadano romano sin juicio previo?». Al oír esto, el centurión fue a informar al comandante y le dijo: «¿Qué estás por hacer? Este hombre es ciudadano romano». El comandante se acercó a Pablo y le preguntó: «Dime, ¿eres ciudadano romano?». Pablo respondió: «Sí». El comandante le dijo: «Yo adquirí la ciudadanía romana por una gran suma de dinero». Pablo replicó:
pero yo la tengo desde que nací». Inmediatamente los que iban a interrogarlo se apartaron de él, y el comandante se asustó al saber que era ciudadano romano y que lo había atado. Al día siguiente, queriendo saber con certeza por qué los judíos acusaban a Pablo, lo soltó de las cadenas y mandó que se reunieran los principales sacerdotes y todo el Sanedrín. Luego, hizo que llevaran a Pablo y lo pusieran delante de ellos. Capítulo 23. Pablo, mirando al consejo, dijo: «Hermanos, he vivido ante Dios con una conciencia limpia hasta el día de hoy». Entonces Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pablo le respondió: «Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas aquí para juzgarme según la ley y sin respetar la ley me mandas golpear?» Los presentes le dijeron: «¿Así que insultas al sumo sacerdote de Dios?» Pablo dijo: «No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque está escrito: no maldecirás al príncipe de tu pueblo». Al darse cuenta de que había fariseos y saduceos en el consejo, Pablo exclamó: «Hermanos, soy fariseo, hijo de fariseo. Estoy siendo juzgado por la esperanza de la resurrección de los muertos». Esto provocó una disputa entre los fariseos y saduceos, y la multitud quedó dividida. Los saduceos niegan la resurrección, los ángeles y los espíritus, mientras que los fariseos creen en todas estas cosas. Se desató un gran tumulto y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente: «No encontramos ningún mal en este hombre. Y si un espíritu o un ángel le habló, ¿no resistamos a Dios?». Como la discordia crecía, el comandante temió que Pablo fuera despedazado por la multitud, así que ordenó que los soldados fueran a rescatarlo, y lo sacaron de allí llevándolo a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: «Ten confianza, Pablo, porque así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también debes darlo en Roma». Cuando amaneció, más de 40 judíos hicieron un juramento bajo maldición, declarando que no comerían ni beberían hasta que mataran a Pablo. Era un gran grupo, más de 40 personas que hicieron este juramento. Se acercaron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: «Hemos hecho un juramento bajo maldición para no comer ni beber hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora tú, junto con el consejo, pide al comandante que traiga a Pablo ante ustedes bajo el pretexto de interrogarlo con más detalle. Mientras tanto, nosotros estaremos listos para matarlo antes de que llegue». Pero un hijo de la hermana de Pablo, que se enteró de la conspiración, fue a la fortaleza y avisó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: «Lleva a este joven al comandante, tiene algo que decirte». El centurión llevó al joven al comandante diciendo: «El prisionero Pablo me llamó y me pidió que trajera a este joven, quien tiene algo que comunicarte». El comandante tomó al joven de la mano y se retiró a solas con él. Le preguntó: «¿Qué tienes que decirme?». El joven respondió: «Los judíos han acordado pedirte que mañana saques a Pablo al consejo, como si fueran a hacer preguntas más detalladas acerca de él. Pero no les hagas caso porque más de 40 hombres están al acecho y han hecho un juramento bajo maldición de no comer ni beber hasta que lo hayan matado. Ahora están listos y esperan tu consentimiento». El comandante despidió al joven con estas instrucciones: «No informes a nadie de que me has contado esto». Luego llamó a 2 centuriones y les ordenó que tuvieran preparados 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para la hora tercera de la noche. También debía proporcionar caballos para que montaran a Pablo y lo llevaran a salvo ante el gobernador Félix. El comandante escribió una carta en estos términos: «Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, saludos. A este hombre que fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser asesinado por ellos, lo rescaté llevando a mi tropa al enterarme de que era ciudadano romano. Quise averiguar por qué lo acusaban y lo llevé al consejo de ellos. Descubrí que lo acusaban de cuestiones de su ley, pero no tenía cargos que merecían pena de muerte o prisión.
pero al enterarme de que había un complot para asesinarlo, enseguida lo envié a ti, ordenando también a sus acusadores que presentaran sus cargos contra él ante ti. Que tenga un buen día». Los soldados, siguiendo las instrucciones, tomaron a Pablo durante la noche y lo llevaron hasta Antípatris. Al día siguiente dejaron que los jinetes lo escoltaran mientras los soldados regresaban a la fortaleza. Cuando llegaron a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y presentaron a Pablo ante él. El gobernador leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Cuando se enteró que era de Sicilia, dijo: «Te escucharé cuando vengan tus acusadores». Y ordenó que lo guardaran en el palacio de Herodes. ¿Qué nos enseña la actitud de Pablo ante el peligro y la persecución sobre la fidelidad a la misión? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.